¿qué tal? Me da un gusto enorme tenerlos de nuevo aquí en mi canal Fisiconautas. Vamos a ver esta vez problemas relacionados a la presión hidrostática, es decir, a la presión de fluidos en reposo. Aquí tenemos un recipiente, un tanque, al cual le vamos a almacenar agua. Vamos a abrir esta llave y vamos a ir agregando agua hasta que la columna llegue, digamos, por acá, un poquito más. Digamos que la columna llega hasta aquí. Entonces, vamos a tomar el manómetro que está aquí para medir la presión que hay en el fondo del recipiente. Esta presión que va a registrar el manómetro es una presión absoluta. Y como vemos, aquí no registra y el valor que registra es 125.590 kilopascales. O sea, esta presión que nos está dando el manómetro está en kilopascal. Bien, la pregunta es, sabiendo que este líquido tiene una densidad, como marca acá, de 1000 kilogramos sobre metro cúbico y una gravedad, vamos a tomar de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Estamos resolviendo el problema en el sistema métrico. Entonces, el chiste es en este problema calcular la altura de la columna. Recordemos que la presión que registra el manómetro es una presión absoluta, es decir, este tanque está abierto a la atmósfera y tenemos que considerar, para efectos del problema, la presión atmosférica que está actuando también sobre el líquido. Entonces tenemos aquí dos presiones, la presión atmosférica y la presión de la columna de fluido, que es una presión hidrostática. Y la pregunta es, ¿qué altura tiene la columna de fluido? Voy a tomar una regla aquí y voy a medir esa altura de la columna. Como podemos ver aquí, nos registra aproximadamente, son 2 metros, y cada rayita de estas, como hay 5 rayitas, tenemos acá, pues cada rayita vale 0.2, así que estamos hablando de 2.2, 2.4, no llega a los 2.6, está entre 2.4 y 2.5 la altura de la columna. Entonces, si vemos acá, si por ejemplo sacamos agua, esta presión disminuye porque la columna disminuye, y entonces esto hace que la presión en el fondo también disminuya, ¿sí? Vamos a dejarlo aquí. Muy bien, entonces con esta presión que registra el manómetro debemos obtener un resultado aproximadamente de 2.4. Vamos a resolver el problema. Bien, vamos a proceder a resolver el problema. Aquí tenemos los datos de la presión absoluta, que fue la que registró el manómetro en el fondo del tanque. Y esa presión absoluta estaba en kilopascales. Si eliminamos la K, que vale 1000, habría que multiplicar este número por 1000 y nos daría 124.885 pascales. Es decir, la presión absoluta, escrita en notación científica, es 1.248 por 10 a la 5 pascales. Y sobre el fluido, aquí en la superficie está actuando la presión atmosférica, dado que el tanque está abierto a la atmósfera. Y esa presión atmosférica la podemos tomar de nuestra tabla de equivalencias. Es 1.013 por 10 a la 5 pascales. Al colocar la regla vemos que para que esta presión absoluta se registre en el manómetro, la altura de esta columna debe de ser, como marca aquí la regla,
de 0 a 2.4 metros. Es decir, debe medir esta altura de la columna 2.4 metros, que es lo que nos pedían buscar en el problema. Aquí esta es la respuesta que debemos obtener al resolverlo. Bien, pasando a la solución del problema, tenemos aquí nuestra fórmula de la presión absoluta, que es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. Es decir, la presión hidrostática es la presión que se refiere a una columna de fluido. Escrita de otra manera, esa fórmula sería igual a esta. Lo único que cambia es que la presión hidrostática se calcula como la densidad del fluido por la gravedad por la altura. Bien, vamos a proceder a despejar de esta primera fórmula. Vamos a despejar aquí la presión hidrostática. La presión atmosférica pasaría a este lado restando y entonces nos quedaría esta fórmula ya despejada, la presión hidrostática. Al reemplazar nuestros datos, tenemos la presión absoluta 1.248 por 10 a la 5 pascales menos la presión atmosférica 1.013 por 10 a la 5 pascales. Esto nos arroja 23.500 pascales de presión hidrostática. Esta presión hidrostática es la presión debida a la columna de líquido que queremos averiguar su altura. Y sabemos que la presión hidrostática por fórmula, siempre que busquemos hallar la presión de una columna de fluido, esa presión, sea un gas o un líquido, se busca con esta fórmula: densidad del fluido, gravedad por altura. Así que vamos a aplicar ahora esa fórmula, ya que conocemos la presión hidrostática. Tenemos la densidad del fluido, que era 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad, que era 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Despejamos la altura. Estos dos términos que están multiplicando pasan dividiendo aquí abajo de la presión hidrostática y sustituimos nuestros datos. La presión hidrostática 23.500 pascales, que es lo mismo que Newton entre metro cuadrado. La densidad del fluido 1000 kilogramos sobre metro cúbico y la gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cómo se cancelan las unidades? Bien, el Newton se va a cancelar con este kilogramo, con este metro y con este segundo cuadrado, porque kilogramo por metro entre segundo cuadrado es un Newton. Y este metro cuadrado se cancela con este metro cúbico y nos queda aquí la unidad de metro, que pasa arriba al hacer extremos y medios, y el resultado estaría en metros. Al dividir este número 23.500 entre 1000 y luego entre 9.8, el resultado es 2.39 metros, bastante aproximado al resultado que marcaba la regla, que era 2.4 metros. Como podemos ver aquí, cada rayita vale 0.2, así que la altura que hay de la columna de fluido es 2.4 metros y nosotros obtuvimos 2.39 metros. Bien, y con esto podemos dar por terminado el problema. Nos vemos en un próximo problema. Les mando muchos saludos y cuídense.